Bienvenidos al episodio número 27 de Adentro hacia afuera. En este episodio, lamentablemente, pues no tenemos aquí a una persona, nos faltó. Se nos fue. Se nos fue a otro lugar para trabajar. Sí. Está ocupada. Entonces, pues vamos a estar el día de hoy nosotros dos. Esperamos no les decepcione esto y pues no sé, como quieras se Obvio diviertan no, en este obvio episodio. no. Aunque esté yo, está bien. A ver, déjame voy entonces. Muy bien. Vamos a ver, ¿de qué vamos a hablar ahora? ¿Cuál es el tema a tratar en este episodio? Okay. El tema de hoy vamos a hablar sobre las distorsiones cognitivas. ¿De quiénes? ¿De quiénes son? O bueno, ¿quién es el autor? ¿Quién es el autor? El autor es Aaron Beck. Okay. El autor propuso distorsiones cognitivas. Son 10 distorsiones cognitivas generales. Uh-huh. Antes de comenzar a ver cuáles son las distorsiones cognitivas, que son 10, hay que primero explicar qué es una distorsión cognitiva. Uh-huh. Es una manera errónea que tenemos nosotros de procesar la información. Esto quiere decir, malinterpretar mucho lo que pasa alrededor. Esto quiere decir las situaciones que pasan cotidianamente durante el día a día. Escucho un gato, ¿verdad? No puede ser. Estamos locos. Sí. No sé, tal vez. Tal vez, pero bueno, eso es. Uh-huh. En pocas palabras, malinterpretar lo que nos pasa continuamente día a día. Okay. Sí, incluso estas distorsiones cognitivas, todos, absolutamente todos, en algún punto de nuestra vida presentamos alguna, ¿no? Aquí el problema es cuando obviamente ya pasa como, pues tienen a lo mejor la mayoría de las distorsiones cognitivas o en un punto como muy, ¿cómo se dice? Pues sí, como en el polo de, por decir, del 1 al 10, un 10, ¿no? Estas distorsiones cognitivas muy fuertes o muy marcadas en ellos, ¿no? Entonces ahí es cuando ya se puede como, pues producir algún tipo de trastorno como ansiedad, depresión, etcétera, dependiendo cuál de las distorsiones cognitivas tengan, ¿no? O presenten. O sea, qué tan fuerte está el pensamiento ese. Exacto. Ahorita vamos a ver, entonces, ahorita se va a esclarecer bien lo que estamos diciendo, tal vez. Digan, ay, mentirosos, no es cierto, pero sí es verdad. Entonces, ¿cuáles son, Sandra? Aquí venimos bien informados. Aaron Beck propuso 10 distorsiones cognitivas, las cuales los psicólogos cognitivo-conductual, como en este caso somos nosotros, en muchas ocasiones aplicamos al paciente. ¿Sí? Uh-huh. Bueno, yo sí he aplicado, no sé. Y entonces, todas son bien claras y vamos a dar un ejemplo de finalizar de cada pensamiento distorsionado, distorsión cognitiva. Entonces, para que quede bien claro, son 10. Y la primera es el pensamiento de todo o nada, también llamado pensamiento dicotómico o polarizado. Consiste en ser extremista, ver las cosas en blanco y negro, sin apreciar la existencia de categorías intermedias. Por ejemplo, si por ejemplo, tú juegas fútbol, ¿sí? O te gusta algún deporte, bla, bla, bla. Totalmente es un autogol o das un pase malo y te pones a pensar, bueno, el pensamiento normal sería, fallé, ¿verdad? Pues me desconcentré. Pero aquí en este punto de pensamiento todo nada, o ve las cosas buenas o malas. Normalmente la gente la ve mala y va a decir, no, pues soy un mal futbolista. O chin, mete autogol, o sea, no sirvo para esto. O sea, ve blanco y negro, no, así como el yin yang, sí. Pero sin la bolita en medio, o sea, es blanco o negro. No hay un gris, nada. Así es, no hay nada intermedio, es o dices cosas bien o dices cosas muy malas. Uh-huh. Y es un ejemplo, bueno, eso del deporte también, o alguna tarea que te equivocaste en un acento, una coma, y la maestra te corrige y te dice, no, sabes que esto está mal. Y tú dices, achín, soy mal estudiante, o sea, no, esto está mal. Sí, eso es pensamiento. Soy un torpe, o algo así, ya porque crees que todo lo haces mal, ¿no? Así es, entonces el pensamiento número 1, la distorsión número 1 es pensamiento de todo o nada, o también llamado dicotómico. O polarizado, porque somos pobres, exactamente. Polo norte y polo sur. Hemos estado conectados el día de hoy. Hemos hecho muchas cosas muy iguales, exactamente. Ok, muy bien. Eso fue la primera distorsión cognitiva. Uh-huh. La segunda es la de ¿Qué? La de generalización muy bien. Excesiva. Por fin. Sí, generalización cognitiva. ¿Qué significa esto? Hay cuenta que se considera uno como derrotista, ¿no? O sea,
por solo un hecho negativo que ocurre en la vida, en nuestras vidas, considera que siempre saldrá todo igual de mal, o es como que se pierde la esperanza, ¿no? Se suelen utilizar palabras como siempre o nunca, por decir, siento que sí es un poquito similar a lo mejor al que mencionaste anteriormente, pero sí, es por decir, siempre la riego, ¿no? O sea, o de que nunca me sale nada bien. O sea, en realidad, bueno, ahorita vamos a hablar sobre cómo podemos trabajarlas, pero pues realmente, o sea, imagínate usar estas palabras, ¿no? De que nunca me sale nada bien. O sea, es como, ¿realmente nunca crees? Ujú. Por decir, no sé, vamos, a lo mejor en las matemáticas, ¿no? O sea, estás en clase de matemáticas y es que nunca puedo hacer algún problema de matemáticas. En serio, ni siquiera 1 más 1 o 2 más 2 o a lo mejor un poquito más acá. Pero sí, es esta de que generalizan en exceso, ¿no? O sea, es siempre o nunca. Muy bien. Entonces se llamó generalización. ¿Cómo se dice? Generalización Generalización. excesiva. Excelente, Sandra. La número 3 se llama filtro mental, también llamado abstracción selectiva. Es un detalle negativo que no ve los demás aspectos de la realidad, como, por ejemplo, llegas a tu casa de un día productivo del trabajo o escuela. De repente vas caminando y pisas desechos de perro. ¡Ah, chingada! Y dices tú, ching, ya, o sea, se arruinó todo. O sea, ya con esta pequeña acción que me pasó, creo que mi día fue fatal. Se Sí, arruinó todo. así es. Entonces, se llama abstracción selectiva porque nada más selecciona la parte negativa de todo lo positivo que hay alrededor. Por eso se llama así, abstracción selectiva. Se puede considerar también como, hay de cuenta que, imaginémonos como, bueno, no sé, se me ocurrió a mí ahorita, A ver. un bote de pintura o de agua, lo que sea, y traes como una gotita de un colorante o de otro tipo de pintura, Ujú. donde, por decir, si la pintura es blanca y echas una gotita azul, se pinta todo, ¿no? O si es agua y traes una colorante, le echas una gota, o sea, por esa gotita es el suceso que pasa negativo y hay de cuenta que llena todo tu día, o sea, como que arruina todo lo demás, o sea, se contamina todo, se puede decir. Sí, se mancha todo, entonces por eso se llama así. Entonces, tu visión solamente está en el cosa negativa, por ejemplo, el excremento del perro de que te arruinó todo el día, pero en verdad el día fue chido, fue fantástico, solamente que pues que Ese suceso. suele pasar, a mí me ha pasado. Que se enfoca mucho en lo negativo. Te enfocas más en lo negativo, así es, aunque sea muy poquito, lo mínimo, pero está ahí presente, entonces no te lo puedes quitar. Eso es filtro mental o también conocido como abstracción selectiva. Perfecto. Entonces, ya mencionamos lo del filtro mental o abstracción selectiva. Uh-huh. Ahora sí, la cuarta distorsión cognitiva es llamada descalificación de lo positivo. ¿Qué es esto? Pues es el ver nuestros comportamientos positivos como lo normal o lo que pues como debería ser o algo así y pensar que las cosas agradables no hay que tenerlas en cuenta. Mantener una creencia negativa que se contradice con las experiencias diarias. Y sí, o sea, es básicamente lo que dice el nombre, o sea, no le toman importancia a las cosas positivas que les pasan, ¿no? Entonces, por decir, un ejemplo, si si otra vez vamos a meter como las clases, ¿no? Si son estudiantes a lo mejor se van a identificar. Andamos tercos con las clases. Sí, pero digo, todos en algún punto de nuestra vida fuimos estudiantes, aunque sea un día, pero fuimos. Sí, o sea, de que la maestra, no sé, te dice, ay, tu dibujo fue el más bonito de la clase. Y tú dices, ay, seguramente nada más lo dijo para que me hiciera sentir bien. Realmente no creo que lo piense, ¿no? O por decir, también pasa mucho, ahorita me acordé, por decir, hay pacientes que por decir, les preguntas, ¿no? De que, ay, ¿qué opina tus amigos de a lo mejor algo que haces, ¿no? Por decir, a lo mejor los dibujos o fotografía o X cosa que hagas, actividad. Y dicen, no, pues es que me dicen que muy padre, que esto y que el otro, pero pues no, o sea, solo lo dicen porque son mis amigos. O sea, es ese tipo de creencia de que nada más lo dicen porque
quieren hacerme sentir bien y no porque realmente lo Sí, sea, ajá. ¿no? Entonces, literalmente me dices algo positivo, ¡ja! O sea, literalmente hay personas que le dicen cumplidos desde que, no, de seguro nada más es por, no sé, X No cosas. me la creo. No me la creo. Fíjate. Entonces, Me ha pasado. sí pasa, sí pasa. A todos nos ha pasado. Entonces, eso es la descalificación de lo positivo. Muy bien. Entonces llevamos 4, Sandra. Así es. Nos faltan 6. Y la quinta es... Estamos aquí sumando. Sí, así es, nos faltan 6. La siguiente es conclusión precipitada o también llamada inferencia arbitraria. Aquí quiero recalcar que aquí son 2 puntos importantes. El punto A. Se trata de interpretar las cosas de forma negativa sin dar datos que fundamenten las conclusiones. Por ejemplo, lectura de pensamiento. Esto es pensar mal o suponer. Por ejemplo, vas caminando por la calle y ves un vecino y no te saluda. ¿Qué pensarías tú, Sandra, que pasó? Bueno, si tuviera esta distorsión cognitiva. Sí, a ver. Sí. Si la tuviera. Vas por la calle y ves a tu vecino y no te saluda. Ujú. ¿Qué piensas tú? Sí, digo, obviamente pueden haber muchas razones por las que no te saludo, pero si tú tienes esta distorsión cognitiva, Sí. lo que vas a pensar es, ay, de seguro le caigo mal. A suponer. Ajá. Sí, exacto, suponer de que por X razón no lo hizo, ¿no? Entonces, realmente, pues sí, no sabes, ¿no? Así se llama entonces lectura de pensamiento porque tú supones lo que el otro quiso hacer, cosas así. Por ejemplo, también puedes decir, el viejo me quiso ignorar o me ignoró. Está bien, después se regreso. O sea, eso es el suponer. Sí. Entonces, lectura de pensamiento. La siguiente es anticipación negativa, también llamada como error del adivino. Esperar que las cosas salgan mal sin tener pruebas suficientes de ello. Por ejemplo, transformar una posibilidad en un hecho incierto y actuar en consecuencia. Por ejemplo, no sé, vas a hacer una fiesta y dices tú, no, pues mejor no la hago porque siento que va a salir mal. O no sé, quieres hacer un dibujo. O que nadie va a ir a la O fiesta. nadie va a ir. O quieres hacer un dibujo y dices tú, sí, mejor no lo hago porque no, en verdad no me va a salir. Entonces, eso es anticipación negativa. Sí, creo que nos pasa mucho a veces, ¿no? Cuando ese mismo, yo creo que también por eso, a veces, ¿cómo se dice? Ay, se me fue la palabra. Postergamos, o ¿cómo se dice? Procrastinamos mucho. A veces algunas cosas que realmente queremos hacer, sueños, etcétera, perdón. Etcétera. Son varios, Muchos, son varios. Etcétera. Por eso mismo, de que decimos, es que si lo hago, pues de seguro va a salir mal, ¿no? O de que realmente quiero, pero si lo empiezo, me voy a dar cuenta de que no soy bueno para eso, ¿no? Entonces... Y de hecho es bien poderoso este pensamiento, poderoso en forma negativa, porque a mí me pasó una vez que iba a subir calificaciones y un día antes, como no conocía mucho el sistema, dije, la voy a regar. Estoy seguro que la voy a regar en algo. Entonces ese mismo día me concentré todo lo que pude. ¿En regarla? No, fíjate, me concentré en hacerlo bien y al final con este pensamiento que tuve, ¿sabes qué pasó? La regaste. Pues sí la regué. O sea, pero yo solo, me propuse a regarla. Por eso este pensamiento es como que bien poderoso, la anticipación negativa o que esté suponiendo también. Sí, y es que a veces, como tú dices, inconscientemente a veces trabajamos de alguna forma para que eso pase, ¿no? O sea, ¿cómo le llaman la profecía autocumplida, ¿no? Exacto. Es algo así de que decimos, me va a salir mal, entonces te sale mal. Pero así como también hay negativo, también está lo positivo. Exacto. Pero bueno, estamos hablando de distorsiones cognitivas. Pero ya saben, lo pueden aplicar al revés. Pero algo así como ley de la atracción. Se puede aplicar al revés. Muy bien, entonces esto fue conclusión precipitada que se divide en 2. Lectura de pensamiento y error del adivino. Sí, y yo sé que nosotros somos psicólogos, pero tampoco podemos leer mentes, entonces tampoco aplica esto, no podemos. ¿Va? Yo sí leo, no sé. ¿Tú sí lees? A veces. Pues yo no. Creo que me salté esa clase donde... Yo sí le tomé, el que un 100. Muy bien. Muy bien, entonces llevamos 5, Sandra. ¿Cuál es el 6? Bueno, la siguiente, la número 6, es la magnificación o catástrofe. Catastrofización, ¿no? ¿Cómo se dice? Catastrofización. Sí, eso. Seguro. O minimización. Andamos muy bilingües ahora. O sea, magnificamos o minimizamos, ¿no? Ándale. Esto es exagerar la importancia
de las situaciones o los hechos, o por el contrario, de reducirlas hasta que parezcan diminutas. Por ejemplo, hay veces que minimizamos las cosas buenas que hacemos, nuestras cualidades, ¿no? O también exageramos las cosas que nos salen mal o nuestras imperfecciones, entre comillas, ¿no? Entonces, magnificamos, o sea, eventos también a veces como que negativos y minimizamos también lo positivo, ¿no? Entonces, eso también es una magnificación o minimización, una distorsión cognitiva. Okay, No sé. así de clara está. Excelente. Entonces se llama magnificación o minimización. Exacto. O catastrofización, como O tú dices. catastrofización. No sé, creo que ni existe esa la palabra, pero bueno, Sandra, pero muy bien. X, ya aquí inventé una somos palabra. de aquí libres de decir lo que nos queramos. Sí. Puras mentiras. Es un muy bien. podcast libre. Así es, después hablamos de otras cosas. La siguiente es razonamiento emocional. Esto quiere decir suponer que tus emociones negativas reflejan forzosamente la realidad. Un ejemplo aquí bien claro es, me da miedo volar. Me da miedo volar, siento miedo al viajar en avión. Entonces, aquí lo que ocasiona es que tú como que medio etiquetes al avión. Vas a decir que todos los aviones son peligrosos, ¿sí? O volar es muy, muy peligroso. Porque eso es prácticamente razonamiento emocional. Okay. Que sí, así tal cual. Y bueno, muy bien. Ya, Pues Jonathan gracias. nos explicó lo del razonamiento emocional. Y bueno, el número 8, la distorsión número 8. Distorsión cognitiva número 8 es llamada los deberías, ¿no? También llamada imperativos. Es esto de utilizar exigencias absolutistas y rígidas, como si fueran dogmas como si fueran dogmas. Por decir, acerca de uno mismo se utilizan palabras como debo de, tengo que. Acerca de los demás se usan palabras como ellos deben de o ellos tienen que. O acerca de la vida, pues como la vida debería de ser así, ¿no? De esta forma. O no debería de ser así, ¿no? Cuando estos deberías o tengo que son dirigidos hacia nosotros mismos, se puede generar como esta culpa, ¿no? De si no los cumplimos, ¿no? Por si debo de siempre sacar 10, entonces si saco un 9... Así pasaba en la primaria. Me acuerdo un caso de una compañera que estaba llorando, que porque había sacado un 9. Y dijo, y es que yo debo sacar un 10 porque así me lo exigen, debo. Y la huerquilla estaba llorando por un 9, yo saqué un 6 y un 7 y entonces estábamos como si nada, pero es el debería, es muy rígido, muy de que se tiene que hacer, si no no estoy a gusto. Y luego ahí cuando llega la ansiedad, o sea, cuando llega como que, no lo logré y ahora qué voy a hacer, y también llegan las preocupaciones. Sí, entonces, sí, es esta... sí, o sea, todos estos deberías, creencias de tenemos que hacer esto, o por decir también la típica de tengo que casarme antes de los 30 si no soy una dejada, o esta creencia que también era como muy global y que algunos todavía a lo mejor la tienen. Entonces, pues no hay un manual que dice tienes que o debes de, ¿verdad? Pero pues los tenemos a veces nosotros, ¿no? Cada quien a su tiempo. Exacto, entonces, sí, no llores, todo va a estar bien. Muy bien, excelente. Entonces, si son hacia nosotros, se genera la culpa. Si los tenemos o son dirigidos hacia los demás, se generan ira y resentimiento. ¿Por qué? Por sí, un ejemplo. Los novios deben de siempre hablarme más que yo a ellos, un ejemplo, no sé. Entonces, si tú le hablas más que él a ti, pues va a generar esta ira de que no, es que debería de ser así. O ellos deben de siempre llevarme flores los viernes, y si un viernes te falla, pues ahí sí empieza como el enojo, el resentimiento de por qué no lo hizo, si tiene que, bla, bla, bla. Y por decir, y si es hacia la vida, o sea, pues sí, en sí la vida en general, producen pues poca tolerancia a la frustración, ¿no? Entonces, bueno, esto fue los deberías o los imperativos. Muy bien, entonces ya llevamos 8 instrucciones cognitivas. 8 nos faltan. No sé, 9 iba a decir. 8, 9. Bueno, vamos al 9. Vamos al 9 ya, Sandra, ya estuvo bueno. El 9 es la etiquetación. Esto quiere decir hacer una evaluación global del ser humano basada en experiencias pasadas.
Si traigo un ejemplo aquí a la actualidad que vivimos nosotros, se puede decir, por ejemplo, si un tipo vestido de otra manera, ¿verdad? Con otra ropa te asalta, cada vez que veas a un tipo así, vas a suponer que ellos asaltan también o que todos son iguales. Eso es la etiquetación. También se vale etiquetar a ti mismo, por ejemplo, si la riegas en algo, ya eres un torpe o soy un torpe para esta cosa. Te etiquetas ya que eres torpe para tal actividad, nada más porque tuviste un cierto error o nada más un error. Entonces, básicamente es etiquetar a las personas por nuestras vivencias pasadas. Sí, es como los prejuicios, ¿no? O sea, una Como persona con un pasó, prejuicio. hizo esto, entonces todas las personas deben de ser así porque esta persona así lo fue, etcétera, ¿no? Como mencionamos, creo, en eso de que hablamos un poco de los prejuicios, sobre, por decir, un novio me puso el cuerno, entonces todos mis novios van a poner el cuerno porque es hombre. O lo peor es que digan que todos los hombres son iguales, nada más Exacto. porque viví una experiencia así. Y pues no, ¿verdad? Digo, no creo que hayas estado con todos los hombres del mundo, al menos con Jonathan no. No acabarías. Sí. Y eso es una etiquetación. Exacto. Etiquetación. Sí está bien dicho, fíjate. Etiquetación. Etiquetación. De que, etiqueta de vale 10 pesos. De tonto. Pues normalmente no es negativo, ¿no? Etiquetas así como que... Tonto loser. Tonto loser. Tonto loser. Chinga, pues puede ser, anda así. ¿Sabes inglés, español? Tonto loser. Perdedor. Loser. De doble, ¿eh? Muy bien, entonces... Para los dos. Así es. La número 10, Sandra, ya la última para concluir distorsiones cognitivas. Ok. Un momento. Ok. Bueno, la personalización es el atribuirse toda la responsabilidad de los sucesos que tienen consecuencias negativas para los demás sin base para ello. Genera sentimientos de culpa. Por ejemplo, si alguien dice algo, no sé, algo a lo mejor negativo, nosotros lo tomamos, o sea, lo atribuimos hacia nosotros mismos, o sea, literalmente pues, la personalización, o sea, lo hacemos de nuestro y decimos... Es como el dicho, si te cae el saco, entonces sí. Ahí te cae el saco a ti nada más, o sea, tomas el saco. Sí, no, lo tomas, es mío, de seguro lo dijo porque se está refiriendo a mí o así, ¿no? O sea, por si a lo mejor alguien lo dijo al aire, ¿no? O sea, o es como esto de que mencionamos, avientan una piedra y si te cae, estas cosas, ¿no? Entonces, a lo mejor algo que hace alguien, o incluso, por decir, hay veces que, por decir, alguien llega enojado a la casa, ¿no? Porque, no sé, a lo mejor tuvo un mal día. A lo mejor el papá, el esposo, lo que sea. Llega mal y pues a lo mejor no te habla tan contento como debería, ¿no? No debería, entre comillas. O como suele hablarte. Y tú dices, es que de seguro está enojado conmigo. O sea, eso es literalmente, o sea, su emoción tú te la estás atribuyendo, de que eso de seguro es por mi culpa. O sea, está enojado conmigo porque a lo mejor hice algo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, nos atribuimos esto y a lo mejor simplemente tuvo un mal día, ni siquiera tienes tú nada que ver, a lo mejor nada más no tiene energía, pero nosotros ya no lo personalizamos, ¿no? O yendo también otra vez a la escuela, como chino con la escuela, que la maestra regaña a todos en general. Hay mucho ruido. Entonces tú te lo tomas personal como que, la maestra lo dijo por mí, sí, a lo mejor me estaba viendo a mí, o sea, yo hice ruido, o sea, te lo atribuyes a ti mismo, aún no sabiendo si en verdad lo dijo por otra persona o lo dijo en general, o sea, vaya, te cae el saco a ti, te lo pones a fuerza, aunque no te quede, pero ahí te lo estás poniendo. Así es. Entonces, eso es la personalización. Esas fueron las 10 distorsiones cognitivas de Aaron Beck. Así es. Y muy bien, ahora ya que lo mencionamos todo, porque también, obviamente, es importante mencionarlas, porque ahorita vamos a explicar un poquito sobre cómo funciona pues el pensamiento, ¿no? Entonces, ya después de comentarles cómo funciona esto del pensamiento, el proceso del pensamiento, vamos a dar unos pues ejemplos o a lo mejor ejercicios o cómo podemos trabajar estas distorsiones cognitivas, ¿no? Bueno, entonces ahora sí vamos a explicar lo del proceso del pensamiento, ¿no? De cómo nos llegan esos pensamientos a la mente. Y ahorita van a ver como esa conexión o sea, luego vamos a explicar lo de cómo podemos trabajar los pensamientos y cómo se va a conectar todo esto, ¿no?
Muy bien. Entonces, para los que están en YouTube, les va a aparecer aquí una imagen como que con todo esto que estamos diciendo. ¿Aquí? Sí, aquí o acá, o no sé. O a lo mejor en toda la pantalla. Ah, Y a los que están en Spotify, pues, imagínenselo, ¿no? Porque, pues, o váyanse a YouTube a checarlo. mejor YouTube. Ajá, y ahí sí no, también nos generan más vistas. Gracias. Muy bien. Bueno, entonces vamos a imaginarnos que a mero arriba están las creencias centrales. ¿Qué son estas creencias centrales? Que las que vivimos o en las que nos están inculcando desde que nacemos, ¿no? Ujú. Como por ejemplo, debes ser respetuoso, tienes que ir a cierto lado, tienes de comportarte así en tal cosa. Pues es toda nuestra vivencia, ¿no? Desde que nacemos. Así es. Y estas creencias centrales suelen ser muy rígidas, ¿no? Porque las vamos alimentando todo el tiempo, o sea, toda nuestra vida. Imagínate, tengo 25 años, las fui alimentando 25 años. Ujú. No necesariamente todas vienen desde la infancia, pero en su mayoría sí. Ok. Y luego abajo de ellas hay otras que se llaman creencias intermedias, que son un poco pues más flexibles, ¿no? O sea, estas creencias que también hemos ido adquiriendo al paso de nuestra vida, Ujú. pero a lo mejor, no sé, fueron por nuestros amigos, por cosas que leímos, etcétera, ¿no? Entonces, si nosotros a lo mejor adquirimos otra información que como que haga que pierda como la veracidad, perdón, Ajá. de esa creencia, entonces si la cambiamos porque esa creencia es un poco más flexible. Las creencias centrales, como son tan rígidas, las tenemos tan marcadas, son más difícil de que las cambiemos, O ¿no? modificarlas. Ajá, exacto. Entonces, bueno, así imagínense, arriba creencias centrales, luego creencias intermedias y luego pasan lo que son los pensamientos. Y bueno, estos pensamientos pues están conectados obviamente con las creencias. O sea, por decir, si nosotros creemos que somos unos inútiles, un ejemplo, entonces vamos a tener pensamientos de seguro me voy a sacar, voy a reprobar este examen, ¿no? O voy a sacar una mala calificación porque tengo esta creencia de soy un inútil, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, es que si lo dibujo es más fácil para mí explicarlo, pero por decir, si pasa un evento, o sea, un evento, no sé, vamos a imaginarnos, ¿qué evento? Dime un evento. Un evento, a ver. No sé, por ejemplo, imaginemos que estamos en un auditorio Ujú, y te toca a ti exponer. ujú. Vas a exponer un tema que ya sabes lo que vas a decir, pero te da un poco ahí de nervios porque hay mucha gente. Ok, entonces en ese evento, imaginémonos, ahí pueden si quieren utilizar su imaginación, ya vamos hacia arriba, tenemos todos estos nervios, ¿qué pensamientos se te vienen por lo general en ese momento? Por ejemplo, que si me equivoco o la voy a regar, ¿qué van a decir de mí? O sea, Ujú. si la riego, ¿qué van a pensar de mí? O si no me acuerdo de tal parte, ¿qué voy a hacer? Ok, entonces se vienen estos pensamientos de que si la riego puede pasar esto, ¿no? O ahí estás también como poniendo un poco de que pues la voy a regar, ¿no? O de que lo más probable es que me vaya a salir mal, o que pasa Hasta si el esto. pensamiento del adivino, que supones que... Exacto, estás suponiendo ahí también. Entonces, estos pensamientos son detonados por estas creencias que tenemos, ¿no? Incluso hay veces que a lo mejor una vez nos salió mal o en el pasado y ya lo tomamos como esta creencia de, pues siempre en todas las pláticas lo voy a hacer mal, ¿no? O por ejemplo, si en la primaria expusiste y se burlaron de ti, porque son niños, ¿verdad? Te queda ese pensamiento de que, si pongo otra vez mal, por ejemplo, aquí en este ejemplo que yo di, pues se van a volver a burlar de mí. Y no, tal vez no, ya son adultos, cosas así, ¿no? Ese podría ser un ejemplo de Exacto. cómo ya el pensamiento viene ya generado desde antes, desde cómo se construyó desde tu juventud, cosas así. Exacto. Sí, entonces, pues, obviamente eso ya son distorsiones cognitivas, ¿verdad? Ujú. Que están pues ahí como fusionados con nuestras creencias, ¿no? Sí. Entonces, bueno, ahora sí va. Bueno, y estos pensamientos que se nos vienen o que les podemos llamar como pensamientos automáticos, Ujú. pues nos detonan ciertas emociones, a lo mejor tristeza, nervios, ira, etcétera, o comportamiento, a lo mejor gritamos, lloramos, temblamos. Sí. Bueno, temblamos iría como en reacción fisiológica, ¿no? De Sí. llorar y todo esto. Entonces,
¿por qué mencionamos cómo funciona el pensamiento? Porque si queremos pues mejorar, ya a lo mejor ya no llenarnos de esos pensamientos, evitar ciertas o cambiar ciertos comportamientos, necesitamos enfocarnos en esas creencias que tenemos y qué creencias nos afectan pues estas distorsiones cognitivas que presentamos, ¿no? Muy bien, Sandra. Entonces, ¿cómo podemos trabajar estos pensamientos distorsionados o distorsiones cognitivas en nosotros mismos? ¿Qué podemos hacer? Ok, bueno, por eso les mencionamos todo esto, de cómo trabaja o cómo funciona el proceso, o cuál es el proceso del pensamiento, Ajá. porque lo primero que deberíamos de hacer para poder trabajar estas distorsiones cognitivas es identificar cuál tenemos, ¿no? Cuál presentamos. ¿Cuál de las 10? Exacto, pueden ser que tengamos todas o puede ser que tengamos alguna de ellas o a lo mejor simplemente tenemos algunas pero como en un pequeño porcentaje, que como les mencionamos, todos en algún punto de nuestra vida lo presentamos o incluso a lo mejor las presentamos todo el tiempo pero en un nivel bajo, ¿no? Entonces se vuelven problemáticas cuando las tenemos en exceso, ¿no? O sea, como que las tenemos muy marcadas, muy fuertes, ¿no? Okay. Entonces, lo primero que deberíamos hacer, ya escucharon al inicio del episodio cuáles son cada una de ellas, entonces lo que pueden hacer es, bueno, yo me identifico con esta, con esta, con esta y con esta, y luego, ahora sí, ¿qué podemos hacer? Después de identificarlas, nos podemos pasar a este otro paso. ¿Cuál paso? Sí. Lo que podemos hacer aquí es como que rankearlas o darles un número y poner qué tanta probabilidad es que ocurra o que sea verdad nuestro pensamiento. Yo lo que siempre hago es los pacientes ponerles como que una especie de regla, por así decirlo, del 1 al 10. ¿Qué tan probable es que pase eso o qué tan probable es que ese pensamiento sea real? Porque a veces muchos pensamientos son como que muy irreales, como que no están como que tan probables que pasen. Uh-huh. Entonces un tip que para poder irlo trabajando es ponerte tú qué tan probable es que pase o que ocurra ese pensamiento. Por ejemplo, vamos a agarrar uno Sandra, que yo tengo. A ver. No es cierto, no tengo. Bueno, sí tengo varios, pero normal. Todos tenemos. Todos tenemos varios. Yo también podría decir cuáles. O sea, yo tengo. Muy bien. Por ejemplo, vamos a dar la etiquetación, ¿sí? Me ha tocado que yo voy en la calle y veo gente sospechosa, ¿no? Y yo he visto en las noticias que gente asalta, ¿verdad? Y que va vestida de cierta forma. Entonces me pongo a pensar qué tan probable es que eso me pase. Antes de ponerme nervioso y pensar que me van a asaltar y pensar ahí en la del adivino que ahorita platicamos, qué tan probable es que pase. Lo ranqueas, ¿no? Que del 1 al 10 creo que hay una posibilidad de 2 que me pase, de 1 y bueno, ya la ansiedad puede bajar. Por eso te doy un tip que vayas rankeando o vayas poniendo qué tan probable es que ese pensamiento sea real o verídico. Sí, exacto. Sí, incluso, o sea, como les mencionamos, puede ser normal sentir, o sea, sentir nervios de ver a una persona, o sea, porque a lo mejor viste que alguien similar a eso saltó en otra parte, pues es normal a lo mejor sentirnos un poco nerviosos, pues a lo mejor por cosas de supervivencia, ¿no? Sí. Pero este tipo de preguntas, el cuestionarnos, el qué tan cierto, qué tanta probabilidad, qué puedo hacer para calmarme en este momento, o sea, a lo mejor si, no sé, camino bajo más luz, o sea, en un lugar si voy caminando sola, a lo mejor más luz, pues simplemente pues puedo, si me entiendes, como encontrar estas, ¿no? Como, pues, ¿cómo se puede decir? Como hackeos mentales o no sé. A la madre. No sé. Hackeos mentales. Sí, entonces, sí, o sea, yo siempre le menciono, a veces lo pongo como esto, ¿no? De que los pensamientos a veces es como si tuviéramos un monstruo aquí, un monstruito o algo como ustedes le quieran llamar, aquí hablando, ¿no? Diciéndonos ciertas cosas. Entonces pueden ser estas distorsiones cognitivas, ¿no? O sea, pensamientos recurrentes que tenemos, ¿no? De que, no, pues es que seguro te va a salir mal, o mira, es que este evento hizo que todo saliera mal, y bla, bla, o no sé. O sea, ciertos pensamientos que se te pueden venir
A lo mejor, imaginémonos que hay como un monstruito aquí, ¿no? O sea, que diciéndote todo esto. Un gremlin. Ajá, como un gremlin. ¿Qué crece? Exacto. Entonces, ¿cómo crece? ¿Cómo se alimenta si nosotros le damos la palabra? Si nosotros le decimos, sí, yo te creo, es cierto, de seguro, es eso. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo podemos atacarlo? ¿Cómo podemos achicarlo, hacerlo más pequeñito? No alimentándolo. ¿Cómo no lo alimentamos? Cuestionándolo, ¿no? O sea, hay cuenta que ellos se alimentan de nuestro miedo, de nuestros nervios, de nuestra ansiedad, ¿no? O sea, eso para ellos es vida, ¿no? Entonces, obviamente lo podemos sentir, o sea, son emociones normales, o sea, que podemos sentir los nervios, miedo, etcétera, pero no dejarla que gane, ¿no? O sea, por decir, a este monstruito que tenemos, cuestionarles, bueno, ¿qué tan cierto es esto que me estás diciendo, ¿no? O sea, preguntarle qué tanta probabilidad, pero, o sea, buscar excepciones también, sí, excepciones. Sí, mi lengua anda ahorita muy rara. Sí, o sea, buscar como en estos momentos de, como de todo me sale mal, en serio, todo te sale mal, todo en la vida te ha salido mal, o sea, el simplemente caminar, ya te salió algo bien, o sea, hay gente que a lo mejor no puede, o sea, o no aprende o X, no sé si no aprende, a lo mejor los bebés. debe haber. Entonces, sí, o sea, como cuestionarte estas cosas, ¿no? En verdad todo, o en verdad siempre, o esta cosa, este evento que pasó realmente arruinó todo mi día, o yo permití, o yo le di el permiso que esto pasara, ¿no? Entonces, hacerte como estas preguntas nos podrían ayudar a hacer más pequeño ese monstruo y no dejar que él nos domine, que él nos cargue como un bebé. En cambio, nosotros tenerlo en el bolsillo, porque es algo que siempre va a estar con nosotros. A lo mejor esa ansiedad siempre va a estar con nosotros, pero la podemos dominar, la podemos tener aquí de que, sí, mira, ¿sabes qué? Ahorita no te necesito, ahorita puedes estar bien acá. Y sí, en vez de alimentarla y hacer que seamos suyos. Okay, en vez de que crezca. Exacto, que crezca. Suyos me suena muy raro. Entonces, así podemos trabajar estas ideas irracionales. ¿Qué opinaron de estas ideas racionales? Nos pueden comentar ahí abajito. No sé si tú tengas un comentario que les quieras decir aquí a los escuchas. Pues nada. No, o sea, igual que esas ideas, estos pensamientos o distorsiones cognitivas, todo el mundo las tiene. O sea, no se preocupen si tengo todas. Todo el mundo las puede. Yo también les podría decir aquí cuántas y las he estado también trabajando mucho. Entonces, sí, o sea, poco a poco se pueden ir trabajando, empiecen cuestionando todos estos pensamientos, este monstruito o gremlin, como le dijo Jonathan. Entonces, sí. ahí nos platican cómo les va, qué tal pues les fue con estos ejercicios, ¿no? Uh-huh. Y qué tal les pareció el episodio. Y ya saben que pues nos pueden contactar en nuestras redes sociales, como de adentro hacia afuera. No está Mónica para decir que... Nos falta. Ajá. A ver, Sandra, entonces ¿dónde nos pueden encontrar? Sí, en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, como de adentro hacia afuera y... Servitae MX en Facebook. Instagram. En Instagram también. En los dos. Sí, no me aprendí todavía. Sí, no, ya descalificado, aquí reprobado Jonathan. Pero sí, Servitae. Uh-huh. Entonces nos pueden contactar en esas redes y también nos pueden ver en YouTube y nos pueden escuchar en Spotify, Apple Podcast, Google, en eBooks. Ahí, en todas tienen también su aplicación, nos pueden descargar, suscribirse, nos ayudarían bastante y pues nos vemos en el próximo episodio. Chao, ahora sí ya con Mónica. Ahora sí ya. Y yo no vengo. No, sí vengo. Bye. Adiós.